Al terminar el significativo ritual, obligatorio para los hombres de tan alta calidad humana, se trasladó a sus aposentos. El inmutable guerrero de facciones finas, ojos cafés claros y aguileños, se engalanó con una camisa amarilla de manga corta, con discretos adornos y de tejido de pochol o ceiba. Lucía un pantalón largo, de color café, con manchas negras que semejaban plumas. Al cinto llevaba una daga de bronce templado, con cacha de cuerno de venado y con figura de cabeza de águila bellamente tallada. Portaba un casco de cuero sumamente resistente y especialmente hecho para la guerra. En la parte superior tenía pequeñas plumas que indicaban su alto rango de tlatoani y de guerrero águila. Su atuendo